buenas tardes, Dios les bendiga. Gracias a nuestro Dios por otro día más de vida que podemos estar hoy aquí. Un saludo a todos aquellos que nos ven ahí en su casita, en su teléfono, en su televisión. Ahora hay televisiones inteligentes, las que teníamos no eran tan inteligentes, eran tontitas, pero gracias a Dios que pudimos disfrutarlas. Y pues gracias a usted que ahora vamos a escuchar palabra de nuestro Dios. Y la invitamos para que también usted pueda compartir estos videos con sus amigos, ya sea aquí en YouTube, vaya a nuestro canal para que también pueda usted escuchar más de los temas o los sermones que estamos compartiendo. Así que la invitamos para que ore por nuestra nación, para que ore por nuestro estado, para que esté orando aquí por nuestro valle, nuestra comunidad también, para que Dios sea obrando, dándole sabiduría al gobierno, pero también pidiendo a Dios para que Dios le dé sabiduría a los médicos y puedan encontrar la cura para esta pandemia igualmente. El día domingo estuvimos viendo la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. El día lunes estuvimos viendo su entrada al templo. El día martes vimos martes de controversia. El día miércoles, que fue el día de ayer, fue miércoles de traición. No específicamente, como usted sabe, sucedieron muchos casos, pero yo estoy simplemente tomando algunos y resaltándolos. Y en ese día miércoles, en la traición, es donde Judas realmente culmina su plan en este día ahora. A lo que puedo aprender, el día jueves en la noche, vienen los soldados y arrestan a Jesús cuando está ahí orando en el huerto de Getsemaní. Y hoy en día en este día jueves en la palabra, aunque algunos están como, ay, será miércoles, será viernes o es el jueves, pero aún así pudimos ver y aprender algo referente al día jueves, qué fue lo que pasó durante ese día. En primer lugar, vimos la institución de la Cena del Señor. Otra de las cosas que también suceden es discurso de Juan, o de los capítulos 13 al 17, de lo que enseña Jesús mientras están ahí tomando la cena. También es donde Jesús le lava los pies a los discípulos, y también la oración en Getsemaní, y donde también anuncia la negación de Pedro, que también se culmina el día de mañana muy temprano, el día viernes. Y también hoy, y esto es lo que estaremos viendo, el arresto de Jesús. Sí, instituyó la cena, el discurso, lavarle los pies a los discípulos, la oración, la negación, y hoy estaremos viendo el arresto de Jesús en la noche. El día jueves, en manos de los soldados, pero que Judas venía junto con ellos o al lado de ellos. Así que, ¿qué estaremos compartiendo hoy? Día jueves, día de arresto. Y quiero que vaya a la palabra de nuestro Dios en Marcos, capítulo 14. Mientras usted va y toma su Biblia para que la tenga ahí mientras yo leo el texto, usted también lo puede leer, pero mientras vamos a orar a nuestro Dios. Padre Celestial, gracias te damos, Señor. Gracias por tu palabra. Pedimos que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando hoy a cada vida y a cada corazón, Señor. Gracias por tu iglesia que también está ahí, Señor, para escuchar de ella en sus hogares. Y a aquellos que no son parte de la iglesia, también gracias, Señor, por su vida, su tiempo para aprender y nutrirse más de tu palabra, pero sobre todo, Señor, conocerte a ti. Y sé que hay muchas personas, Señor, necesitadas ahí. ¿De qué lado, Señor? De esta pantalla, en la cual tú tienes un plan y un propósito para sus vidas. Y rogamos, Señor, que esta tu palabra pueda ser de bendición y edificación para la vida de ellos. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien. Jueves, día de arresto. Marcos capítulo 14, versículo 43, nos dice la palabra de nuestro Dios. Tome su Biblia ahí en su mano y dice así: luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, y de parte de los principales sacerdotes, y de los escribas, y de los ancianos. 44, y el que le entregaba le había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron, pero uno de los que estaban ahí, sacando la espada, que sabemos que es Pedrito, el mocho orejas, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja.
Y respondiendo Jesús les dijo, sí, saquen todas las espadas y vamos a darle duro. No, Señor, les dijo, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, pero es así para que se cumplan las escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Era el 10 de mayo del año 1748. Su embarcación estaba llevando a cabo una terrible tormenta que estaba inundando el banco y que quería partir el barco, pero viendo la tormenta, a lo que este hombre estaba viendo, el barco sí iba a naufragar, pero clamó a Dios por gracia y por misericordia. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de esta oración? Que puede ser en la misma de usted también. Dios le otorgó su petición. La lluvia y los vientos se pararon, se detuvieron milagrosamente. Entonces Newton, viendo lo que acababa de suceder, él se va a su oficina o a su cabina en su barco y solo se la pasó pensando, ¿cómo es que Dios hizo esto? ¿Quién soy yo? ¿A quién traigo aquí conmigo en este barco? Había clamado a Dios por misericordia cuando traía un barco lleno de personas encadenadas, esclavos que habían sido secuestrados de su lugar de origen para llevarlos a vender al mercado como esclavos. Y él estaba asombrado, ¿cómo es que por qué Dios me contestó mi petición? John Newton se dio cuenta de que Dios había extendido hacia él gracia, que según él solo podía entenderse con la palabra sublime, sublime gracia. Dios en realidad no le debía de haber contestado, pero le contestó su petición, le perdonó su falta. Y conocemos ese bonito himno, sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y Él me halló. ¿Y sabe qué? Esa es la razón fundamental de la Pascua, señores, para que ustedes sepan. Esa es la razón de esta semana. El perdón de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de nuestro Dios, pero no fue nada fácil para Jesús siendo Dios, que Él vino y se encarnó a morir por nosotros, pero era una hora temida por Jesús, pero también a la misma vez deseada por Jesús, porque Él tenía un plan y tenía un propósito. Y si es posible, pasa de mí esta copa, Señor. Era la oración de Jesús, pero no se haga mi voluntad. Y no se hizo la voluntad de Él, porque en su carne como humano, porque era 100% Dios, 100% hombre, en su carne como, hoy voy a sufrir mucho y si es posible, Señor, mira, mejor salva a las personas a través de la religión, salva a las personas a través de sus obras o a través de tal otra cosa. No, esta es la única forma. Señor, yo le doy. Y accedió. Así que hoy estaremos viendo jueves, día de juicio. Pero vamos a estar viendo aquí algo interesante que en primer lugar, yo quiero que usted aprenda algo de referente a este día, porque el tema es jueves, día de arresto y la orden para encontrar a Jesús. Ese es el primer punto, la orden para encontrar a Jesús. Ve usted ahí el versículo 43, al versículo enseguida dice, Marcos 14:43, la orden para encontrar a Jesús. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente, ¿con qué? Con espadas y palos. ¿De parte de quién? Esa era la orden. Se había hecho una carta, mira, vamos a arrestar a Jesús, así que ten Judas y los soldados y vayan y tómenlo, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Qué bonito ejemplo para el pueblo, ¿no es así? Queriendo matar a un hombre siendo Dios. Traían orden de los principales sacerdotes, esos alguaciles, que si usted estudia todo el contexto, en parte eran alguaciles y soldados, que hoy en día son sheriffs o los sheriffes. Y al ser encontrado, Jesús habló poco cuando fue arrestado. Y esto es lo interesante en la vida de él, porque
si uno se pone a ver sus palabras, son palabras llenas de amor, llenas de gracia, llenas de misericordia para todo el mundo. Y vemos ahí en Marcos, versículo 43, luego hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente, con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Este grupo venía armado con metralletas, con granadas. Ah, no, eso no, ¿verdad? Dice que venían cargados ¿con qué? Con espadas y palos. ¿Y qué es lo que nos enseña esto? Como si fueran a capturar a un peligroso criminal que anda huyendo por ahí, esperando una fuerte resistencia. Prepárense bien. No, es el Hijo de Dios. Tranquilos. Pero no eran ellos los únicos que enfrentaban en contra de Jesús aquella noche. No, señores, sino que él mismo, o sea, Jesús mismo había señalado en Lucas capítulo 22, versículo 53, esta es vuestra hora. ¿A quién le dice? A los que venían con palos y espadas, a todos los soldados de parte de los sacerdotes. Él les dice, esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Si era un asunto material que se miraba, mira, vienen unos hombres que están en contra de mí, pero detrás de eso hay un asunto demoníaco, a lo que está diciendo Jesús aquí. Esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Lucas 22, 53. No debemos olvidar que detrás de aquel pequeño ejército se encontraban todas las huestes celestiales. Todas las huestes celestiales, principados y potestades de maldad, en aquella hora todos ahí enfocados y concentrados, y se iban a enfrentar supuestamente en contra de Jesús en una batalla en sí que nosotros no podemos entender, de dimensiones incomparables o incomprensibles, porque humanamente hablando son unos hombres con palos y espadas nada más, pero ¿hacia dónde iba todo esto? ¿Y de dónde provenía, de qué corazón provenía eso? Ni aun todo el ejército de Satanás pudieron con Jesús, ni aun todos ellos, porque dice en Colosenses 2:15, y despojando a los principados y a las potestades. ¿No decía él acá en Lucas, capítulo, ¿qué era? Lucas 22:53, y a la potestad de las tinieblas. Pero fíjese aquí él citando a través de Pablo, Colosenses 2:15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Como dicen en inglés, God defeated the devil with two sticks. Dios derrotó al diablo con dos palos. ¿Cuáles? La cruz de Cristo Jesús. Ahí los derrotó, ahí terminó con ellos de una vez, con la muerte eterna, sobre todo también, y el pecado para la humanidad. Pero, ¿por qué fueron contra Jesús con espadas y palos en vez de ir con Biblias y cuadernos? Vamos con Jesús para ir a tener un estudio bíblico con él. No, iban con espadas y con palos. Como decíamos, ellos pensaban que el Señor y sus discípulos iban a ofrecer una fuerte resistencia, que supuestamente necesitaban estar bien armados hasta los dientes si es que querían arrestarle y lograr su propósito. Pero ¿sabe qué? El mundo no entiende las cosas de Dios. El hombre natural no percibe las cosas espirituales y ni las entiende, como dijo Pablo. Entonces, con esa actitud de estos hombres demostraban una vez más que realmente no habían entendido quién era Jesús, ni su propósito, ni su naturaleza, ni su obra aquí sobre la tierra. No habían entendido nada, ni mucho menos Judas, a pesar de que estuvo con él aprendiendo 3 años y medio. Cuando usted va a la iglesia y está enseñando el pastor o el maestro, ¿está usted atento o está pensando, ay, los frijoles, ay, la comadre, ay, aquel me debe dinero, y se le va la mente para otra? Tal vez así nos pase a nosotros también. Pero no tomaron en cuenta el hecho de que Jesús nunca había manifestado violencia en contra de nadie, en contra de ninguna persona, que cualquier persona, por muy mala que fuera, siempre se acercaba a Jesús. Aún los niños es una prueba fundamental, que ellos hasta querían estar con Jesús y los apóstoles lo reprendían, pero no, dejen los niños venir a mí. Por el momento que el niño ve un rostro, ya sabe si se le acerca o no, pues anda con una cara así de caballo largo, que se le va a andar acercando. Pero ellos querían estar con él.
Y si vemos a Jesús, Él nunca quiso hacer violencia a nadie. Y vemos algo interesante que, haciendo así, Él siempre le hacía honor a su título de príncipe de paz, lo que dice Isaías 9:6. Y aun cuando lo arrestaron, mismo Pedro le corta la oreja a Malco ahí en su frustración, porque dice que todos huyeron, pero quedaron dos, y uno de ellos fue Pedro, porque él dijo: yo fuero la raya por ti, Señor, pero hasta un punto. Y vemos que le corta la oreja a Malco, y mismo Jesús: no, mira, tú haces eso, así mismo tú también vas a morir, así que detente, no hagas eso. Porque tal vez, si uno se pone a pensar en la vida de Pedro, tal vez su intención realmente era partirle por la mitad de la cabeza, pero le erró y le cortó la oreja. Te quería dar en el centro, pero te moviste. A lo mejor le quería dar. Jesús dijo: no, si tú haces eso, así mismo vas a perecer. Y si Jesús hubiera querido y eso no hubiera sido su plan, ¿qué hubiera hecho Jesús? Hubiera pedido al ejército del cielo que vinieran para poder liberarlo sin Pedro, pero no lo hizo. Y algo impactante que aprendemos aquí, que si usted ve la misma historia relatada, pero a través de otro punto de vista con otro apóstol, lo vemos en Mateo capítulo 26, versículo 53, y escuche lo que dice Jesús, cosa que aquí Marcos no relató, pero sí lo relató Mateo en capítulo 26, versículo 53, dice: ¿acaso piensan que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? 54. Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Dijo: yo puedo pedir hasta 12 legiones de ángeles, dijo él. Y eso es lo bonito de esto. Solamente si estudia uno esto de legiones, podemos ver que la legión romana, solamente una legión romana se componía de 6,000 soldados. Entonces, si Jesús, él pudo haber clamado al Padre y decirle: Señor, mándame esas 12 legiones. ¿Qué estamos diciendo con eso? Si usted ve a lo que yo puedo ver aquí, si él hubiera querido ser rescatado, ser liberado, y él hubiera clamado a Dios, vemos aquí: ok, Señor, mándamelos. Ok, una legión. Vemos aquí que él pidió 12. Entonces, son 6,000 por 12, porque una legión tiene 6,000. Entonces, 6,000 por 12, ¿sabe cuánto es? 72,000 ángeles. Y hubieran estado disponibles si él hubiera querido. Pero fue lo que él dijo: si yo quisiera, dijo, yo los puedo pedir y mi Padre me lo daría. Pero no, dice, no se van a cumplir entonces las escrituras. 12,000 legiones de ángeles, 12 legiones de ángeles. Entonces, si usted ve, porque uno diría: pues él está pidiendo 12 legiones, 72,000 ángeles, 72,000. Pero si usted ve la palabra en el Antiguo Testamento, Segundo de Reyes capítulo 19, versículo 35, ¿sabe qué enseña ahí la historia? Que un solo ángel mató a 185,000 hombres en una noche. Un ángel. ¿Qué hizo un ángel? Mató a 185,000 hombres en una noche. Así que, por lo tanto, si Cristo hubiese querido ser rescatado de este peligro, él no hubiera necesitado que Pedro sacara su espada y órale, para que se le quite. No, hijo, no necesito eso, Pedro. Si yo realmente necesito defenderme, yo puedo solo o le pido a mi Padre. Pero aquí realmente Pedro cerró sus manos para tomar la espada y pelear en vez de cerrar sus manos para orar. ¿Qué es lo primero que hacemos nosotros en la prueba? Aquí Pedrito tomó la espada, órale para que se les quite. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es orar para poder reaccionar como a Dios quisiera. Se volvió, como quien dice, el mocha orejas aquí. Todo mal, escuche esto, todo mal, aunque se haga en el nombre de Jesús, sigue siendo malo. Recuerde eso. Y si hubiera Pedro seguido con su espada, tal vez estos soldados hubieran pensado que Jesús era un guerrillero y no un príncipe de paz. Pero ¿cómo contra un ladrón, dijo él, habéis salido para prenderme? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis.
Se lo estaban tratando como un ladrón que está huyendo de la justicia, pero no había pruebas contra él. Entonces tal vez iban con palos también con la idea de que los planes del Señor, es que Él va a instalar su reino aquí en la tierra, así que vamos a detenerlo, pero ellos no entendían eso. Dice en Juan capítulo 18, versículo 36, Juan capítulo 18, versículo 36, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Mi reino no es de aquí. A lo mejor el sacerdote, teniendo sus camaradas, acá con la política de Herodes, había tal vez ahí, pues mira, pues no nos conviene, pues vayan a detenerlo, esto, el otro. Pero vemos aquí que resulta evidente que aquellos que históricamente han intentado imponer el cristianismo en una nación o en un pueblo a la fuerza, no tiene nada que ver con el reino de Dios. Porque aquí no se impone a la fuerza el reino de Dios. El verdadero cristianismo crece y se desarrolla, por la influencia del Espíritu Santo en los corazones, pero nunca con una lucha armada. Jehová dijo en Zacarías capítulo 4, versículo 6, esta es palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Así que primero, la orden de encontrar a Jesús. Segundo, la señal para arrestar a Jesús. Primero, la orden. ¿De quién? Pues de los sacerdotes. La orden de encontrar a Jesús. Segundo, la señal para arrestar a Jesús. Fíjese lo que dice en Marcos, capítulo 14, versículo 44. Marcos, capítulo 14, versículo 44 dice, y el que le entregaba, o sea, Judas, les había dado señal, diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Entonces, Judas se había puesto de acuerdo con ellos en que había una señal, al que yo besare, ese es. Le hago una pregunta a usted. ¿Usted recuerda el primer beso de su esposo, de su novio? Tal vez se le puso la piel de gallina, ¿verdad? Pero hay algo interesante sobre los besos. Y hay varios tipos de besos. Rapidito se lo voy a decir. Primero está el beso esquimal. Es un tipo de beso en la cual las dos personas no se tocan o no se besan los labios, sino que con la nariz nada más hacen un contacto de la nariz al otro. ¿Por qué? Porque este tipo de personas viven donde hay mucha nieve, está muy frío. Y si se besan, pues con la saliva se les pegan los labios. Entonces por eso le llaman el beso esquimal. Tocan nada más sus narices. El segundo es el beso en la frente. Es un beso de admiración, de respeto, ternura y sobre todo protección entre amigos, padres o hijos con sentimientos agradables y positivos. También otro tipo de beso es el beso francés. Creo que es el más conocido y el más popular y es el que se asocia con romanticismo y compasión. También tenemos el beso en la mejilla, que ese es muy clásico de todos, de saludar a la gente. Se saluda con la mano y luego el beso, pero ahorita es no abrazo, no saludo y no beso, ¿verdad? Pero sabemos que es el beso en la mejilla. El quinto es el beso en la mano. Ese beso en sí expresa honra, respeto, admiración, pero sobre todo elegancia. Y otro beso también es con el pico, ¿verdad? Con el pico es un beso de unidad, de comunión, de amor, de entrega y atracción física entre dos personas. Pueden ser novios o pueden ser marido. El otro, el 7, es el beso de la oreja. Ese es íntimo y no hablamos de eso. El beso del cuello también es un beso de pasión que algunos hasta chupetones sacan. Y el 9, el beso del aire, acompañado con la mano, así como, y hasta lo soplamos hacia las personas. ¿Por qué razón es eso? Porque en sí la persona se está marchando de la persona que le aprecia o le quiere. Pero vemos el número 10, el beso del traidor.
Es uno de los besos más famosos aparte del French kiss. El beso del traidor. El beso, cuando uno dice el beso del traidor, ¿quién es? Ah, pues el beso de Judas. Todos vamos y damos con esa persona. Un beso de falsedad, a lo que estamos viendo en esta historia de Judas, es una forma muy baja de parte de él para traicionar a Jesús, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al que yo besare. Ese es. Esa era la señal que él había dado. Y el término original, si uno se pone a ver ahí ese contexto, podemos ver que le besó una cordialmente, pero también repetidamente, como, ay Jesús, como, hey, si están dándose cuenta que es el que estoy besando, este es, repetidamente, de la forma en la que se besaría a alguien que se ama supuestamente entrañablemente. Usó el signo más hermoso y más bonito entre esa cercanía de los seres humanos o afecto entre seres humanos, pero usado como la más cínica expresión de hipocresía y falsedad hacia Jesús, sabiendo de que yo sé por qué vienes y sé la intención tuya. Pero eso era lo que era Judas, era falso, era mentiroso, era hipócrita, fingiendo una doble vida, aparentando amor y respeto, cuando en realidad no sentía nada de eso por Jesús. Así que creo que algunos podemos representarnos en ello, de una o de alguna otra manera. Qué diferente. ¿Usted recuerda aquella mujer cuando va y quiebra el vaso de alabastro y lo quiebra y unge a Jesús, los pies de Jesús sobre todo? Y esa mujer dice la palabra que no dejaba de besar los pies de Jesús. ¿Ve usted? Qué diferencia de mujer. Y hasta que el hombre dice, ay, esto se hubiera vendido para los pobres. Ay, no, no, déjala. Está preparándome para la tumba. Entonces, Jesús sabía de todo ello. Y hasta ahí, tal vez ya adrede, se lo dijo ahí a Judas en Lucas 7:38. Pero Jesús le dice en Lucas 22:48, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? ¿Sabe qué es lo que a mí me encanta de esto? Judas, ¿con un beso entregas al Hijo de Hombre? Jesús tenía el poder de hacer lo que él quisiera. Si él quisiera, mira, allí, vámonos. Le para el corazón. Adiós, Judas, Dios te bendiga, directo al infierno. O desde un principio no hubiera permitido que estuviera allí y fuera parte de sus planes. Pero esto prueba el amor de Jesús hacia mí, hacia usted, hacia todo el mundo. Eso es lo que me encanta de Jesús. Y es aquí a lo que yo estoy viendo en carne y hueso, donde uno puede entender un poquito de ese amor de Dios, como dice en Efesios capítulo 3, versículo 18, de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de qué? Del amor de Dios. Y dice ahí, y de conocer el amor de Cristo que excede a qué? A todo conocimiento. Dice ahí la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Yo creo que es difícil entender cómo el Señor Jesús, sabiendo, porque era omnisciente, todo lo sabía desde un principio, que lo iba a traicionar. Y es lo que vemos aquí primero, y lo que estamos viendo es el reflejo de su amor hacia las personas, que no importa quién seas. En primer lugar, lo escogió para ser apóstol sabiendo de que lo iba a traicionar. Eso es amor, ¿no cree usted? Que usted no hace diferencia. En segundo lugar, vemos, toleró la presencia del traidor todos los días en el seno o en la intimidad de un círculo muy íntimo por 3 años y medio. Lo toleró. Y bueno, es una palabra para que usted me entienda, pero yo creo que no es tanto tolerar, amar para él. Y en tercer lugar, respetó. A lo que vemos aquí, respetó y lo trató siempre con respeto y sin hacer diferencia. Ay, ¿y cómo sabe usted eso, pastor? Eso yo lo sé, porque la palabra lo dice. A tal grado, a lo que yo pude aprender, que los demás discípulos no adivinaron quién era el que le había de entregar. ¿Qué decían todos? ¿Seré yo, maestro? Y el otro, ¿seré yo, maestro? ¿Y seré yo, maestro? Como no es de que, cuando usted sabe, cuando una persona tiene algo contra alguien,
y dice algo, es que traen piquete. Y aquí no hubo ningún piquete de Jesús hacia Judas. Y esto es lo interesante de Jesús. ¿Seré yo maestro? ¿Seré yo maestro? Porque cuando una persona trae dolor, trae odio y resentimiento, coraje con alguien, a lo que vemos, como dicen, hasta 4 leguas se lo podemos ver y notar. Pero aquí no hubo nada, nadie pensó nada. Es que trae algo. No, Señor, nada de eso. Así que eso se llama amor. Y así lo mismo, si Jesús pudo amar a Judas, ¿crees tú que no te puede amar a ti? Sí, dice en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y quién está en el mundo? Usted no está en Marte, usted no está en Pluto, no está en Saturno. ¿Dónde está? Está en el planeta, en este mundo. De tal manera amó Dios al mundo entero, todos los que están sobre el mundo. Así que yo creo que si estuviera de fiesta lo que yo estoy viendo aquí, como dice, estaría tan feliz que estornudaría confeti. Pues, órale. No tengo aquí el spray para pero eso me pone feliz. Me encanta Jesús, su amor, su gracia hacia nosotros. En primer lugar, la orden de encontrar a Jesús. En segundo lugar, la señal para arrestar a Jesús. En tercer lugar, la razón para revelar a Jesús. Mostrar que Él era Dios. Mostrar que realmente yo vengo a cumplir las profecías. No vengo a dar un paseo como quien dice. No, Señor, vine a revelar. Y dice el 49, cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Pero es así para que se cumplan las escrituras. ¿Para qué? Para que se cumplan las escrituras. ¿Por qué estaba pasando todo lo que estaba pasando? Para que se cumplieran las escrituras. Y una de ellas mismas está en Marcos 14:50. Dice, entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Ahí se estaba ya cumpliendo una profecía. Cuando vienen, ese es, bésalo, lo toman y asegúrense de él y llámense a ¡fum! El corredero. A lo que estuvimos viendo ahí, no huyan cobardes, cuando decían que morían por mí en la raya. Y como dice la tía Locha, ¿qué se hicieron? Ni uno. Todos se fueron. Jesús es traicionado, es arrestado y abandonado frente a sus enemigos. ¿A usted le ha pasado eso? Y a veces personas tan cercanas a usted. Pero qué amor de Dios. En Juan capítulo 18, versículo 8 dijo, si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Ve usted, estaba todavía y vienen en camino y antes de que cualquier cosa pasara, mira, si me vienen a buscar a mí, deja ir a estos. Y lo dijo en Juan 18:8. Es la misma historia en los 4 evangelios, pero en diferentes capítulos. Pero es lo mismo. Salió en defensa de ellos. Qué interesante es esto. Y se cumplió así lo que él mismo había anunciado en la oración en Juan, creo que capítulo 17. Señor, de los que me diste, ninguno se perdió. ¿Ve usted? Los cuidó hasta el fin. Todos estos discípulos habían dicho que no lo abandonarían, que no lo iban a dejar solo, pero cuando llega el momento de la ofensiva, vemos aquí, ninguno permanece a su lado, solo, lejos de ellos. Corrieron. Nadie conoce su corazón hasta que está envuelto en la prueba. Y muchas veces prometemos muchas cosas. No, sí, que voy a estar contigo y que no te voy a dejar y que siempre voy a estar ahí. Y mira, tú crees en mí y vas a ver, yo te lo voy a demostrar y que no sé qué. Y si llega el tiempo, como dicen, de los trancazos, ¿sí? Nada. Pero aquí la pregunta es, ¿cómo reaccionamos en la prueba, en la dificultad? Y quiero que sepa algo. Como tú reaccionas en la prueba, esa es tu verdadera identidad. Ese eres tú. Esa es tu persona, esos son tus caracteres. Ese es realmente quién eres. ¿Dónde? En la prueba. Y te hago esta pregunta. ¿Te has sentido tú abandonado o traicionado o que te has distanciado o te han distanciado ciertas personas en tu vida? En medio de la prueba, en medio de la lucha, en medio de la necesidad. ¿Jesús te entiende? Es el mejor que te puede entender hablando de traición, hablando de abandono o que te dejen solo en medio de la prueba.
Es Jesús que te puede dar paz, tranquilidad y consuelo en medio de esa lucha, y Él no te va a abandonar. Ay, ¿cómo sabe usted, pastor? Una experiencia personal, pero también dice la palabra en segunda de Timoteo, vemos aquí, Pablo es el que cita esto, y él relata su historia y dice, yo fui con el César, dice, y dice ahí en su primer juicio, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 16, en mi primera defensa, dice, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Mira, me prometí un tan. Todos me desampararon, pero fíjese lo interesante, no les sea tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. ¿Ve usted? Dios nunca te va a abandonar. Estés en lo que estés, aun en un juicio, lo que vemos aquí, Dios no te va a abandonar. Dios va a estar contigo, pero todo estaba divinamente calculado. Como lo dijo Lucas en Hechos, si quiere vaya ahí, Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 2, versículo 23. Fíjese lo interesante que Lucas escribe aquí. Dice, a este, o sea, hablando de Jesús, a este entregado por él determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. Esto no fue una sorpresa para Dios. Ay, se están llevando a mi hijo. Judas, ¿qué hiciste? Por favor, déjenlo, suéltenlo. No, todo esto ya estaba divinamente profetizado en la palabra de nuestro Dios, ya estaba escrito. El salmista había escrito, David, en Salmo 41:9, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, hablando de Judas en la profecía, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Personalmente, la vida de David, ¿cuál era esta experiencia? Aquí está hablando de David con Aitofel. Dice ahí en Salmo capítulo 41, versículo 9. El salmista ya había hablado algo de esto. Salmo 41, versículo 9. Dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Entonces vemos aquí que esta fue la experiencia de David con Aitofel, a lo que estamos viendo en la palabra de nuestro Dios. Como quien dice, fue un golpe de estado a lo que estamos viendo en la vida de él. Llegó un momento donde Aitofel, al final de cuentas, él se ahorca, se quita la vida. Y dice la palabra en segundo de Samuel, capítulo 17, versículo 23. Y Judas dice, hizo lo mismo también. Aitofel se quitó la vida. Y vemos acá también con Judas, en Mateo 27:5 dice, salió y fue y se ahorcó. Entonces, también la actitud de Jesús, vemos aquí, cuando fue arrestado. Fíjese lo interesante, negándose a defenderse. También esto no recuerda la profecía de Isaías. Vaya a su Biblia en Isaías capítulo 53, versículo 7, dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Como dice el texto ahí, el 49, pero es así para que se cumplan las escrituras. Entonces, estas afirmaciones de Jesús nos recuerda que a lo largo de todo el Antiguo Testamento hay constantes referencias a Cristo Jesús y a su obra, donde Jesús, aún después de resucitar, cuando Él se levanta de la tumba, vemos que Él aparece a dos hombres que iban camino a Emaús. Pero esos hombres no estaban creyendo todo lo que estaba sucediendo o lo que había ocurrido con Jesús y que había sido profetizado a través de la Escritura, como que estaban en duda. Y vemos la palabra en Lucas 24:25, dice, ya Jesús va y se une a ellos. Dice, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde, ¿sabe desde dónde? Dice ahí Moisés. ¿Cuáles son los libros de Moisés? Desde el Génesis.
toda la escritura, desde Moisés y siguiendo por todos los profetas. Dice, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Como dijo Luis Palau, Dios nunca improvisa, siempre tiene un plan. Y esa es la realidad, hermanos, de todo esto. Dios tenía todo esto divinamente calculado. Dice Isaías 37:26, que desde los días de la antigüedad lo tengo ideado, dijo él. Isaías 37:26, que desde, indica tiempo, que desde los días de la antigüedad. Y fíjese, esto lo escribió Isaías en 37:26. Entonces estamos hablando que para ese tiempo que dijo Dios, desde tiempos antiguos, yo ya había escrito cosas para el tiempo de Isaías. Y si uno se pone ahora a pensar en Isaías, estamos hablando más de 2000 años. Y esto es lo interesante de nuestro Dios. ¿Qué significa eso de ideado? Significa predestinado, preformulado, prescrito, pensado, como quien dice premeditado. Es lo que está diciendo ahí. Y también a ti, a lo que estamos viendo, todo lo que está sucediendo en tu vida, recuerda que no está ajeno al conocimiento de Dios. Si no estuvo ajeno a su Hijo, tampoco lo va a estar con sus hijos. Aquellos que han recibido a Cristo Jesús en su corazón. Así que la razón de encontrar a Jesús era ¿para qué? Para entender y revelar, cumplir las profecías, para que la gente supiera, mira, todo se está cumpliendo, y para que los sacerdotes escucharan, oye, es todo como que se está acomodando, mira, lo que dice la palabra como que concuerda con él, y aún así creían. Primero, la orden de encontrar a Jesús. Segundo, la señal para arrestar a Jesús. Tercero, la razón para revelar a Jesús. Para en cuarto, vemos la consecuencia por arrestar a Jesús. La consecuencia por arrestar a Jesús. ¿Cuál era la consecuencia? ¿Cuál era el motivo? ¿Cuál era el fin o el plan de Dios premeditado desde antes de los siglos? Estamos viendo ahí el versículo 54. Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Mismo Jesús, antes de morir, le dice a sus discípulos en Lucas 18:31, tomando Jesús a los 12, les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. O sea, antes de la entrada triunfal, Él les dice esto. Ya lo sabía. Dice, pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán. Y aquí está el punto clave del cuarto punto. La consecuencia por arrestar a Jesús, dice ahí, mas al tercer día resucitará. Ese es el punto clave aquí de la Pascua, señores. Mas al tercer día resucitará. Todo estaba ocurriendo durante la noche de la Pascua, todo esto. Montones de incidentes que estaban pasando, una fiesta anual. Si uno se pone, bueno, pues ¿qué es esto de la Pascua? Venía mucha gente y vino mucha gente a Israel y escucharon muchas cosas de Jesús. Si vemos una fiesta anual hablando de la Pascua, vemos que era lo que los israelitas estaban recordando en ese momento cuando ellos fueron liberados de Egipto. Era lo que ellos estaban celebrando, que antes era la Pascua en esos tiempos, pero ahora en un sentido cuando nosotros tomamos la Santa Cena, que fue que lo que también hizo antes de ir al jardín, fue lo que hizo con sus discípulos, tomar la Santa Cena. Luego le lava los pies y luego salen al jardín, donde empieza a suceder esto cuando Judas viene con el grupo para condenarlo. Entonces, estaban celebrando la Pascua, recordando esa liberación de Egipto. Y así como la Pascua les estaba recordando a ellos, y es un recuerdo para el pueblo de Israel de la liberación de esclavitud de Egipto, así la cena del Señor o la crucifixión o este momento que está pasando la Pascua también es una memoria o un recuerdo para nosotros que hemos sido liberados del infierno. Hemos sido liberados de ese castigo de Satanás allá en el infierno. Pero vemos aquí que el significado total de la cena del Señor es que Jesús iba a morir. ¿Para qué? Para traer una libertad como fueron liberados de Egipto, pero algo temporal. Pero ahora va a ser una libertad eterna. A través de Cristo Jesús
muriendo en la cruz, que no se quedó en la tumba, sino que resucitó. Para mí, las dos celebraciones más interesantes y que me gustan mucho, una es la Navidad, pero también Pascua y Resurrección. ¿Sabe por qué? Porque es ahí donde yo encuentro el amor y el perdón de Dios. John Stott dijo, si usted quiere una definición de lo que es el verdadero amor, no vaya al diccionario, vaya al Calvario. Es ahí, en esta Pascua, en esa crucifixión, donde encontramos el verdadero amor de Dios hacia nosotros. Allí, en esa cruz. Y estando ahí en esa cruz, vemos el primer hombre salvado de todo el mundo y de toda la historia. Y creo que ya tiene una idea de quién es. Aquel hombre que estaba crucificado con Jesús. Dice en Lucas 23:41, nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecían nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, y aquí es lo interesante, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa promesa de Cristo al ladrón da aliento y esperanza no solamente a los ladrones, también da esperanza a los mentirosos, adúlteros, homosexuales, lesbianas, borrachos, chismosos, blasfemos, drogadictos, abusadores, delincuentes, de todo. Eso da esperanza a todos también, no solamente a los ladrones. Estos dos ladrones realmente representan a dos mundos, a dos generaciones, a dos grupos, a los salvos, los perdidos, creyentes, incrédulos, justos y malvados, ovejas o cabritos, pero los de corazón endurecido y el corazón arrepentido. Esos dos ladrones que estaban al lado de Jesús, los que van al cielo y los que van al infierno. Pero estos dos personajes representan en sí a toda la humanidad, a lo que estamos viendo. Uno de los ladrones, como quien dice, que murió robando el cielo en un sentido, pero el otro se murió robando al infierno, porque negó al Señor, no creyó en Él. Su frase era, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Tan solo le pidió un recuerdo y Dios le prometió el cielo. ¿Por qué? Había creído en Él. Ya había creído en su corazón. Y este ladrón reconoció que Jesús era Dios y que no era un hombre común y corriente. ¿Sabe por qué? En primer lugar, porque el ser humano no pide perdón a aquellos que lo lastiman. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero ¿por qué estás pidiendo perdón? Mira lo que te están haciendo. Estaba asombrado con él, porque el ser humano no muere por las culpas de los demás. Este ningún mal hizo. También estaba reconociendo, porque el ser humano no hace promesas en medio del dolor. De cierto te digo que hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Promesa, porque el ser humano no muere ni por un pecador, pero él vino a morir por todo el mundo y lo pudo ver este ladrón ahí arriba. Porque en primer lugar pusieron Jesús Nazareno, rey de los judíos, pero luego Pilato también escribe en hebreo, en griego y en latín. Ya se dio cuenta, wow, pues son los idiomas del tiempo para todo el mundo. Él murió por todos. Fue donde impactó el corazón de este. Sería joven, no lo sé, pero ahora te hago una pregunta a ti. ¿Están pasando cosas malas en tu vida en este preciso momento? Pues ¿sabes algo? A este ladrón le vino el peor momento de su vida, hablando humanamente, porque fue ahí donde encontró lo mejor de su vida. ¿Sabe por qué? Porque si no hubiera sido atrapado, no hubiera sido juzgado. Y si no hubiera sido juzgado, no hubiera sido condenado. Y si no hubiera sido condenado, no hubiera sido crucificado. Y si no hubiera sido crucificado, no hubiera encontrado a Jesús. Y si no hubiera encontrado a Jesús, no hubiera encontrado el perdón de sus pecados. Y si no hubiera encontrado el perdón de sus pecados, pues hubiera ido al infierno. Ya de ahí no hay nada más que perder. Pierdes todo. ¿Cómo puedo yo ser perdonado? Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Recuerde esto y espere y nunca se le olvide. El pecado o todo pecado será perdonado en Cristo o será castigado en el infierno.
Jesús no vino a morir como un mártir, Jesús no vino a morir como un delincuente o un criminal, Él estaba muriendo como mi representante, como mi sustituto, porque era yo el que debía de haber estado ahí en esa cruz, pero Él tomó nuestro lugar. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios, para ser liberados y limpios del pecado. Así que Él tomó ese lugar, ¿para qué? Para que tengamos un lugar en el cielo. Y lo demostró con sus hechos. Lo que no pudieron hacer los sumos sacerdotes cada año, Jesucristo lo hizo en cuestión de horas, porque dice la palabra que no entró en un templo hecho de manos, dice la palabra que fue al cielo en el verdadero para presentarse ahora mismo ante Dios por nosotros. Y eso es lo bonito de nuestro Dios. Él es nuestro abogado y Él está defendiéndonos y hizo justicia por nosotros. Así que la única persona que nos puede llevar al cielo es Cristo Jesús. Y nadie ha entrado por ese velo. Nadie. Piensa en una persona. Piensa en una persona, que este es un Dios y aquel es un Dios. Piensa en ese. ¿Entró esa persona por ese velo para llegar al Padre? No, Señor. Solamente Jesús. Solamente Jesús. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo Estados Unidos, bajo África, bajo México. No, dice ahí, bajo el cielo. ¿Qué cubre el cielo? Todo el mundo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y ahí está la raíz. El primer hombre que entró al cielo con el Señor Jesús, ¿quién fue? Un ladrón, un ex ladrón más bien. Imagínense abriéndose las puertas del paraíso, los querubines, los ángeles ahí, los serafines viendo, wow, ¿quién vendrá con Jesús? Vamos a darle la bienvenida. ¿Quién viene con él? ¿Será David o será el mártir Esteban? ¿Quién será? Pero vemos que era un ex ladrón. Qué elección de nuestro Señor. Pero ¿sabe qué esperanza a mí me da esto? Raza, vengo a decirles que esto es nada más una muestra de mi amor. Este es el primero, pero sabe que van a venir muchos más un día. Todos aquellos que han muerto en Cristo ahora van al cielo, pero lo llevó como una prueba, como miren, esto es una prueba de mi amor y que mi sacrificio sí funcionó y el ladrón entró al cielo. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Él es el gran perdonador. Él es el gran salvador. ¿Quién? Nuestro Señor Jesús. Así que quiero terminar con esto. Una ocasión había una muchacha cristiana, tenía a Dios en su corazón y aparte ya tenía un novio que era muy guapo, se me hace que era de la joya. Pero este muchacho no era cristiano y ella siempre estaba invitando a su novio, mi amor, vamos a la iglesia, vas a predicando el pastor ahí, mira la palabra, así que te invito para que vayas y escuches la palabra y seas salvo. Pero qué interesante que llegó el día donde su novio se fastidió porque ella siempre mi amor, vamos a la iglesia. Llega el domingo y nada, el miércoles y nada, y así estaba. Pero ¿sabes qué? Este muchacho al final se fastidió y le dice a su novia cristiana, ¿sabes qué? Tienes que escoger a la iglesia o tienes que escogerme a mí. Pero ¿sabes qué? No nos puedes tener a los dos. Fue la respuesta de este muchacho, muy altanero, ¿verdad? Muy acá según, y decía, estoy seguro que esa cristianita va a dejar a su iglesia y va a dejar a su Jesús para al final nomás quedarse conmigo. Pero algo interesante, que esta jovencita oró a Jesús. ¿Sabe qué fue lo que Jesús le puso en su corazón? Mira, mija, tú haz lo correcto, yo quiero que tú me agrades a mí. Y algo interesante en esto, que no se iba a dejar llevar esta jovencita por la atracción física de este muchacho. Se llega el día domingo a ir a la iglesia y esta muchachita le llama, mi amor, vamos a la iglesia, te invito al templo. ¿Y qué cree que fue la respuesta de este joven? No, no voy a ir. Te lo dije que yo no voy a ir contigo a la iglesia, así que escoge o la iglesia o al Señor Jesús o me escoges a mí. ¿Sabe cuál fue la respuesta de esta jovencita? Está bien, yo ya tomé mi decisión. Si no vas a ir al cielo conmigo, yo no me voy a ir al infierno contigo. Esa es la verdad. ¿A dónde quieres ir tú? ¿Al cielo o al infierno? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Solamente Jesús es el camino al cielo. En esta tierra solamente hay dos caminos, el camino ancho y el camino angosto. Todo el mundo camina por el ancho. ¿Por qué? Es el mejor, supuestamente, el más fácil, el más divertido, supuestamente, pero el angostito es el que lleva
al cielo. Por eso no cualquiera lo transita. Así que la pregunta es, ¿quieres tú caminar ese camino que es Jesús? Si es sí, ese camino te va a llevar al reino de los cielos. Y en esta tarde te hago otra vez la pregunta, porque yo nunca me quiero despedir sin hacer esta pregunta, porque hoy puede ser nuestra última noche. Si tú murieras hoy, ¿irías al cielo? Sí, pastor, yo hago buenas obras, yo voy a la iglesia, me porto bien. No, 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 eso no te va a llevar al cielo. Jesús es el único que te lleva al cielo. ¿Cuándo? Cuando tú crees en Él, le entregas tu corazón. Dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios. Así que si quieres recibir a Cristo Jesús en tu corazón, haz esta oración. Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados, Señor. Reconozco que eres Dios, reconozco que moriste por mí en la cruz, Señor, sobre todo en esta semana, recordándolo, Señor. Así que te recibo, creo en ti, sálvame, perdóname, Señor, y séllame con tu Espíritu Santo. Me encomiendo en ti, Señor, así que gracias te doy por perdonarme y salvarme. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Bendice a los oyentes, bendice a tu pueblo, Señor. Podamos entender que eres un Dios de gracia y un Dios de misericordia. Gracias te doy en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Dios les bendiga. Bendiciones.